nombre es Ana Paula Nuc y soy estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. En 2018 se volvió noticia que los migrantes latinoamericanos estaban siendo enjaulados en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Y claro, en México resonó mucho porque se conoce el desprecio con el que se trata a los migrantes latinos y sobre todo mexicanos. Sin embargo, me gustaría reflexionar en cómo tratamos a los migrantes históricamente en México. Y ahora me refiero a los migrantes chinos de la época de la Revolución. En 1911, de hecho, hubo una matanza de chinos por los maderistas. Fueron asesinados en las calles, en sus locales, en sus casas, y después de asesinados, los cuerpos fueron asaltados y los locales y las casas fueron saqueadas. Los que sobrevivieron vivieron discriminación racial durante años posteriores a la Revolución. Encontré varias similitudes entre el trato a los chinos en México y a los negros en Estados Unidos y en Sudáfrica. En Sudáfrica, durante el apartheid, los negros debían tener pases para poder pasar a trabajar a las zonas de blancos y tenían sus barrios delimitados llamados townships, además de que había una ley en la que los negros y los blancos no podían reproducirse. Pues en México los chinos debían tener una identificación especial, había barrios chinos muy delimitados y no había una ley, pero no era para nada bien visto que un mexicano y un chino pues se reprodujeran o hicieran una familia. Así como en Estados Unidos había carteles que leían "no se aceptan negros", pues en México había carteles que leían "no se aceptan chinos". Y finalmente me gustaría concluir con, a veces pensamos que solo actualmente somos los migrantes latinos a los que se nos discrimina, principalmente en Estados Unidos. Y eso es cierto, sin embargo creo que debemos considerar la discriminación que en México tuvieron que vivir migrantes como los chinos, que eran muy pobres y también morían en el trayecto por una mejor vida entre su país y el país destino. Y me gustaría cerrar con que en Estados Unidos, esta frase que se usa de "los migrantes latinos nos quitan nuestros trabajos", es la misma frase con la que nos referíamos a los migrantes chinos durante el principio del siglo XX. Los invito a leer más sobre esto en el blog quincenal del CPI.